No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta declaración en Romanos capítulo 12 versículo 2 es el corazón de lo que quiero compartir con ustedes hoy. La verdad es que la lucha contra el pecado y los malos pensamientos es real y constante, pero Dios no nos deja sin herramientas para vencer. Quizás te has preguntado, ¿por qué es tan difícil evitar los malos pensamientos? ¿Por qué, a pesar de nuestro deseo de hacer el bien, a veces nos encontramos cayendo una y otra vez en las mismas trampas? La respuesta se encuentra en la misma naturaleza humana. Desde la caída de Adán y Eva, nuestra carne está inclinada hacia el pecado. Es una batalla diaria, pero no es una batalla que estemos destinados a perder. La manera más fácil de evitar el pecado y los malos pensamientos no es simplemente resistir por la fuerza de voluntad, sino cambiar la manera en que pensamos. Jesús nos enseñó que nuestros pensamientos son tan importantes como nuestras acciones. Él dijo en Mateo capítulo 5 versículo 28, «Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón». Este versículo revela que el pecado comienza en la mente. Si podemos controlar nuestros pensamientos, podemos controlar nuestras acciones. Pero, ¿cómo se logra esto? Aquí es donde entra el secreto bíblico, renovar nuestra mente. Cuando nuestra mente está llena de las cosas de Dios, no hay espacio para los malos pensamientos. La renovación de la mente es un proceso continuo de llenar nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios. Y esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es una disciplina diaria. Comienza con lo que permitimos que entre en nuestra mente. Hoy en día estamos bombardeados por imágenes, palabras y sonidos que no glorifican a Dios. La música que escuchamos, las películas que vemos, los libros que leemos, todo esto alimenta nuestra mente. Si estamos constantemente expuestos a cosas que nos alejan de Dios, ¿cómo podemos esperar tener una mente que se mantenga pura y centrada en Él? Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos da una guía clara de cómo debemos pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo es clave. Nos desafía a cambiar nuestro enfoque. En lugar de permitir que nuestra mente divague hacia pensamientos impuros o destructivos, debemos dirigirla hacia lo que es bueno y justo. La oración también juega un papel crucial en la renovación de nuestra mente. No podemos subestimar el poder de la oración en esta lucha. A través de la oración, le pedimos a Dios que transforme nuestra mente y nos dé la fuerza para resistir la tentación. Jesús nos enseñó a orar diciendo, «No nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Mateo capítulo 6 versículo 13. Esto no es solo una petición de ayuda, es un reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios para mantenernos en el camino correcto. La oración no solo es un medio de pedir ayuda, sino también de mantener una comunicación constante con Dios. Es un recordatorio de que no estamos solos en esta batalla. Cuando oramos, reconocemos que necesitamos la ayuda divina para resistir los malos pensamientos y el pecado. Es un acto de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Así que, la clave para evitar el pecado y los malos pensamientos comienza con una decisión consciente de renovar nuestra mente diariamente a través de la palabra de Dios, la oración y el enfoque en lo que es bueno y puro. Pero esto es solo el comienzo. El siguiente paso crucial en nuestra lucha contra el pecado y los malos pensamientos es entender que no estamos solos en este proceso de renovación. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha dado el Espíritu Santo, que actúa como nuestro guía, ayudante y consolador. Es el Espíritu quien obra en nosotros, transformando nuestro carácter, renovando nuestra mente, y capacitándonos para vivir en santidad. Uno de los mayores errores que podemos cometer es intentar vencer el pecado por nuestra cuenta, confiando únicamente en nuestra propia fuerza o determinación. Jesús mismo nos dejó claro en Juan capítulo 15 versículo 5, «Separados de mí, nada podéis hacer». Aquí radica una verdad profunda. La vida cristiana no se trata de un esfuerzo humano solitario, sino de una dependencia total en Dios, quien obra en nosotros a través de su Espíritu. El Espíritu Santo no es un poder distante o abstracto,
es una persona que habita en cada creyente. Y su obra es esencialmente interna, transformadora. Él produce en nosotros el fruto del Espíritu, descrito en Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son evidencias de una mente y un corazón transformados, una vida que está siendo continuamente renovada y apartada del pecado. En esta batalla contra los malos pensamientos, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, a identificar aquellas áreas de nuestra mente que necesitan ser renovadas. Nos muestra cuando estamos alimentando pensamientos negativos, destructivos o impuros, y nos guía a reemplazarlos con la verdad de la palabra de Dios. Pero esta guía del Espíritu requiere que estemos sintonizados con su voz, que estemos abiertos y dispuestos a escuchar y obedecer. Otro aspecto fundamental es que el Espíritu Santo también nos capacita para resistir las tentaciones. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aquí vemos la promesa de que no importa cuán grande o difícil sea la tentación, Dios siempre provee una manera de escapar. Esta salida no siempre es fácil o evidente, pero está ahí, y el Espíritu Santo nos da la sabiduría y la fortaleza para encontrarla y tomarla. El proceso de renovación y santificación también implica un compromiso activo de nuestra parte. Aunque el Espíritu Santo hace la obra interna, nosotros debemos colaborar activamente con él. Esto significa que debemos estar dispuestos a alejarnos de las situaciones, personas o ambientes que nos inducen al pecado o nos llenan de malos pensamientos. Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar nuestro corazón implica ser vigilantes con lo que permitimos que entre en nuestra mente y lo que mantenemos en nuestro corazón. Este guardar el corazón es un ejercicio de disciplina diaria. Implica decidir qué pensamientos permitimos que se queden y cuáles rechazamos. Cuando un pensamiento negativo o pecaminoso cruza nuestra mente, no debemos entretenerlo ni dejar que eche raíces. En lugar de eso, podemos tomarlo cautivo y llevarlo a la obediencia de Cristo, como nos instruye 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Este versículo nos enseña que tenemos la capacidad, a través del Espíritu, de controlar y redirigir nuestros pensamientos. El secreto no está en la represión, sino en la sustitución. No se trata solo de decir no a los malos pensamientos, sino de reemplazarlos activamente con la verdad de Dios. Esto es lo que Jesús hizo durante su tentación en el desierto. Cada vez que Satanás le presentaba una tentación, Jesús respondía con la Escritura, mostrando que la verdad de Dios tiene el poder de vencer las mentiras y tentaciones del enemigo. Es vital recordar que la renovación de nuestra mente y la lucha contra el pecado no son tareas que se completen de una vez por todas. Es un proceso continuo, una jornada diaria de dependencia en Dios, de ser llenos del Espíritu y de alimentar nuestra mente con lo que es puro y verdadero. Es un camino en el que no estamos solos, sino acompañados y capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida que honra a Dios en pensamiento, palabra y acción. Para avanzar en esta jornada de evitar el pecado y los malos pensamientos, debemos considerar el poder que tienen nuestras elecciones diarias. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, contribuye a moldear nuestro carácter y, por ende, la calidad de nuestros pensamientos. Es en las pequeñas decisiones cotidianas donde se libran muchas de las batallas más significativas de nuestra vida espiritual. A menudo, subestimamos el impacto que tienen nuestras rutinas diarias en nuestra vida espiritual. Sin embargo, la realidad es que nuestra mente es como un jardín. Lo que sembramos en él determinará lo que cosechamos. Si llenamos nuestro día con cosas que nos edifican, que nos acercan a Dios, entonces nuestro corazón y mente serán terreno fértil para los frutos del Espíritu. Pero si, por el contrario, alimentamos nuestra mente con contenido tóxico o pasamos tiempo en actividades que no edifican, inevitablemente nos encontraremos luchando más intensamente contra pensamientos negativos o pecaminosos. Por eso, uno de los secretos bíblicos más efectivos para mantener una mente pura es la práctica del discernimiento.
Discernir significa ser capaces de distinguir entre lo que es bueno y lo que no lo es, entre lo que nos edifica y lo que nos destruye. En Hebreos capítulo 5 versículo 14 se nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí, el escritor nos enseña que el discernimiento es una habilidad que se desarrolla a través de la práctica constante. No es algo que obtenemos de la noche a la mañana, sino que se fortalece a medida que ejercitamos nuestra mente y corazón en la palabra de Dios. Este ejercicio de discernimiento debe aplicarse en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, debemos ser conscientes de lo que vemos, lo que escuchamos, y con quienes pasamos nuestro tiempo. La Biblia nos advierte en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto implica que las personas con las que nos relacionamos pueden influir en nuestros pensamientos y comportamientos. Si nos rodeamos de personas que constantemente hablan o actúan en formas que no glorifican a Dios, es probable que esos mismos patrones se reflejen en nuestras vidas. Por otro lado, cuando elegimos pasar tiempo con personas que comparten nuestra fe y valores, que nos animan y nos edifican, es mucho más fácil mantener una mente enfocada en lo que es bueno y puro. Proverbios capítulo 27 versículo 17 nos dice, el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Este versículo subraya la importancia de tener relaciones que nos desafíen a crecer espiritualmente, que nos apoyen en nuestra jornada de santificación y que nos ayuden a mantener nuestra mente en el camino correcto. Además, el contenido con el que alimentamos nuestra mente es otro aspecto vital a considerar. Vivimos en una era de sobrecarga de información, donde estamos constantemente expuestos a mensajes, imágenes y valores que no siempre están alineados con la verdad de Dios. Aquí es donde entra el discernimiento nuevamente. Debemos ser selectivos con lo que permitimos que entre en nuestra mente. Filipenses capítulo 4 versículo 9 nos recuerda que debemos hacer lo que hemos aprendido, recibido, oído y visto en los ejemplos de fe que nos rodean. Este versículo nos insta a enfocar nuestra atención en las cosas que realmente valen la pena, aquellas que nos acercan más a la semejanza de Cristo. La música que escuchamos, los programas que vemos, los libros que leemos, todos ellos tienen un impacto en nuestros pensamientos. Si estamos constantemente expuestos a mensajes que glorifican el pecado, que promueven la inmoralidad o que llenan nuestra mente de negatividad, es inevitable que esos pensamientos se filtren en nuestras vidas. Por eso, es crucial que hagamos un esfuerzo consciente por consumir contenido que nos edifique, que nos recuerde la verdad de Dios, y que alimente nuestra alma. Otro aspecto esencial en esta lucha es aprender a meditar en la palabra de Dios. La meditación bíblica no es simplemente leer pasivamente las Escrituras, sino reflexionar profundamente en ellas, permitiendo que sus verdades penetren en nuestro corazón y mente. Josué capítulo 1 versículo 8 nos insta a meditar en la palabra día y noche, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en ella está escrito. Esta práctica no solo nos ayuda a recordar las promesas y mandamientos de Dios, sino que también renueva nuestra mente y nos fortalece para resistir los malos pensamientos y el pecado. Así que, al final del día, evitar el pecado y los malos pensamientos se reduce a una serie de elecciones conscientes. Elegir lo que es bueno, lo que edifica, lo que nos acerca más a Dios. Estas elecciones, aunque a veces difíciles, nos conducen a una vida más plena y en sintonía con la voluntad de nuestro Creador. Una de las claves más profundas para mantener una vida libre de pecado y de malos pensamientos es entender la importancia de nuestra identidad en Cristo. A menudo, las luchas que enfrentamos en nuestra mente y corazón están enraizadas en una visión equivocada de quiénes somos. Cuando no comprendemos plenamente nuestra identidad en Cristo, es fácil caer en la trampa de los pensamientos negativos, la tentación y el pecado. Pero cuando abrazamos lo que Dios dice sobre nosotros, podemos vivir con una confianza renovada y con una mente firme en la verdad. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo es fundamental porque establece que nuestra antigua naturaleza, incluidas nuestras inclinaciones hacia el pecado, ya no nos define. En Cristo, somos nuevas criaturas.
Hemos sido transformados, no por nuestras propias obras, sino por la gracia de Dios. Pero, ¿qué significa ser una nueva criatura? Significa que nuestra identidad ya no está basada en nuestro pasado, nuestros fracasos o nuestros pecados. En lugar de eso, nuestra identidad está enraizada en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es crucial porque el enemigo, Satanás, intentará constantemente recordarnos nuestros errores, nuestras debilidades, y hacernos creer que no hemos cambiado. Sin embargo, debemos contrarrestar esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Debemos declarar, como Pablo lo hizo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando afirmamos nuestra identidad en Cristo, estamos adoptando una postura de victoria. Ya no somos esclavos del pecado, sino hijos e hijas de Dios. Romanos 8:1 nos asegura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que, aunque podamos tropezar o enfrentar tentaciones, no estamos bajo la condenación de nuestros errores pasados. Al contrario, tenemos el poder y la libertad de elegir lo correcto, de pensar lo correcto, porque estamos en Cristo. Esta comprensión de nuestra identidad debe influir en cómo nos vemos a nosotros mismos cada día. Cuando nos levantamos por la mañana, nos recordamos que somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo, y que tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. ¿O permitimos que el peso de nuestras preocupaciones, culpas y tentaciones nos defina? La manera en que nos vemos a nosotros mismos determinará en gran medida cómo enfrentamos las batallas diarias contra el pecado y los malos pensamientos. Además, esta nueva identidad en Cristo nos da acceso a una fuente de poder que es mucho mayor que cualquier fuerza humana. Efesios capítulo 1 versículos del 19 al 20 nos habla del incomparable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Este mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible para nosotros. Es el poder que nos capacita para vivir en santidad, para resistir la tentación, y para mantener nuestros pensamientos puros. Por otro lado, reconocer nuestra identidad en Cristo también implica aceptar nuestra posición como parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia. No estamos llamados a luchar solos. Dios nos ha colocado en una comunidad de creyentes donde podemos apoyarnos unos a otros, orar unos por otros, y edificarnos mutuamente. Hebreos capítulo 10 versículos del 24 al 25 nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Este sentido de comunidad es vital. En la Iglesia, encontramos el apoyo necesario para enfrentar nuestras luchas. Podemos confesar nuestros pecados unos a otros, como nos enseña Santiago capítulo 5 versículo 16, y encontrar sanidad. Podemos aprender de las experiencias de otros, recibir consejo sabio, y ser fortalecidos en nuestra fe. Nuestra identidad en Cristo nos llama a vivir con propósito. No estamos aquí por accidente, ni somos productos de un destino incierto. Somos creación de Dios, hechos a su imagen, y llamados a cumplir una misión en este mundo. Cuando entendemos y vivimos de acuerdo con este propósito, nuestros pensamientos y acciones se alinean naturalmente con la voluntad de Dios. Ya no somos arrastrados por los deseos de la carne o los malos pensamientos, sino que estamos firmes en nuestro propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Abrazar nuestra identidad en Cristo nos da una perspectiva nueva y poderosa sobre quiénes somos y cómo debemos vivir. Esta comprensión es una herramienta poderosa para evitar el pecado y mantener una mente limpia, enfocada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Otro aspecto fundamental para mantenernos alejados del pecado y los malos pensamientos es cultivar una vida de adoración. La adoración no es solo un acto ritual o algo que hacemos durante un tiempo específico en la semana. Es una actitud del corazón que transforma nuestra perspectiva y alinea nuestra mente con los pensamientos de Dios. Cuando vivimos en un estado constante de adoración, nuestras prioridades cambian, nuestros deseos se purifican, y nuestra mente se llena de la presencia de Dios, dejando menos espacio para que los malos pensamientos se infiltren. La adoración, en su forma más pura,
es una respuesta a la grandeza y bondad de Dios. En Salmos capítulo 95 versículo 6 se nos invita: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Este acto de postrarnos ante Dios no es solo una postura física. Es un reconocimiento de nuestra total dependencia de Él, una entrega de nuestro ser completo, mente, cuerpo y espíritu, a su soberanía. Este acto de rendición es poderoso porque, al adorar, estamos eligiendo deliberadamente enfocar nuestra mente y corazón en Dios, alejándolos de todo lo demás que podría distraernos o tentarnos. Cuando adoramos, no solo estamos glorificando a Dios, también estamos transformándonos a nosotros mismos. Romanos capítulo 12 versículo 1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y que esta es nuestra adoración racional. Este versículo nos enseña que la adoración es una forma de vida, un sacrificio diario en el que decidimos consagrar cada aspecto de nuestra vida a Dios. Este proceso de consagración nos ayuda a purificar nuestros pensamientos, ya que, al adorar, estamos renovando nuestra mente con las verdades de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Una mente que adora a Dios regularmente es una mente menos susceptible a los ataques del enemigo. En Efesios capítulo 6 versículo 17, Pablo describe la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como parte de la armadura de Dios. Al adorar, estamos empuñando esa espada, declarando la verdad de Dios sobre nuestras vidas y rechazando las mentiras y tentaciones que puedan surgir. La adoración, entonces, no es solo un acto de devoción, sino también una herramienta de defensa espiritual. Nos protege al mantenernos enfocados en la verdad y al fortalecer nuestra fe. Además, la adoración tiene el poder de cambiar el ambiente que nos rodea. En 2 Crónicas capítulo 20 versículo 22, cuando el pueblo de Judá adoraba, Dios confundió a sus enemigos, dándoles la victoria sin que tuvieran que levantar un solo arma. Este relato bíblico ilustra cómo la adoración puede cambiar no solo nuestra mente, sino también nuestra situación externa. Cuando enfrentamos pensamientos negativos, ansiedad o tentaciones, la adoración puede convertirse en un medio para romper esos patrones destructivos y crear un ambiente donde el Espíritu de Dios puede obrar poderosamente. Otro aspecto importante de la adoración es que nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido. La gratitud es una actitud que disipa el descontento y la tentación de caer en malos pensamientos. Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7 nos dice que debemos presentar nuestras peticiones a Dios, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos que la gratitud, expresada a través de la adoración, tiene el poder de guardar nuestros pensamientos y mantenernos en paz, incluso en medio de la adversidad. Por último, la adoración nos conecta de una manera especial con la comunidad de creyentes. Cuando adoramos juntos, ya sea en una congregación, en grupos pequeños, o incluso en reuniones familiares, experimentamos una dimensión de la presencia de Dios que no se puede experimentar en soledad. En Mateo capítulo 18 versículo 20, Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este sentido de unidad en la adoración fortalece nuestra fe colectiva y nos anima a seguir firmes en nuestra lucha contra el pecado. La adoración, entonces, no es simplemente una actividad opcional para el creyente. Es una necesidad vital, un ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida, y un faro que guía nuestros pensamientos hacia Dios. Es en la adoración donde descubrimos que, a pesar de nuestras luchas, podemos encontrar descanso en la presencia de Dios, y es en su presencia donde somos renovados, fortalecidos, y capacitados para vivir una vida libre de pecado y llena de pensamientos que honran a nuestro Creador. Otro aspecto crucial en nuestra batalla contra el pecado y los malos pensamientos es la renovación constante de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Este proceso no es automático, requiere un compromiso deliberado de sumergirnos en las Escrituras, permitiendo que la verdad de Dios reemplace las mentiras que el mundo, la carne y el enemigo intentan imponer en nuestra mente. Pablo nos instruye en Romanos capítulo 12 versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, se nos invita a no conformarnos a los patrones de pensamiento del mundo,
sino a ser transformados a través de una mente renovada. Este proceso de renovación es continuo, ya que nuestra mente está constantemente bombardeada por influencias externas que intentan distorsionar nuestra perspectiva y alejarnos de la verdad de Dios. La renovación de la mente comienza con el estudio diligente de las Escrituras. No es suficiente leer la Biblia superficialmente o de manera esporádica. Necesitamos meditar en la palabra de Dios, como lo hacía el salmista en Salmos capítulo 1 versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta meditación implica reflexionar profundamente en las Escrituras, permitiendo que sus verdades penetren en nuestro corazón y cambien nuestra manera de pensar. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, estamos construyendo una base sólida que nos ayuda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre la verdad y el engaño. Este proceso de renovación no solo nos protege de caer en malos pensamientos, sino que también nos equipa para enfrentar las tentaciones que inevitablemente surgirán. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada tentación con la palabra de Dios, diciendo: «Escrito está». Mateo capítulo 4 versículos 4,7 y 10. Jesús nos da un ejemplo claro de cómo debemos manejar las tentaciones, usando la verdad de las Escrituras como nuestra arma principal. Si no conocemos bien la palabra, no tendremos las herramientas necesarias para combatir las mentiras y las tentaciones que enfrentamos. Además, renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios nos ayuda a adoptar la mente de Cristo. En Filipenses capítulo 2 versículo 5, Pablo nos exhorta: «Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Esta exhortación nos invita a pensar, actuar y vivir como lo hizo Jesús. Al renovar nuestra mente con las Escrituras, estamos alineando nuestros pensamientos con los de Cristo, aprendiendo a ver el mundo y a nosotros mismos desde su perspectiva. Esta transformación interior nos capacita para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. El proceso de renovación también implica un rechazo activo de los pensamientos que no provienen de Dios. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, Pablo nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que debemos evaluar cada pensamiento que entra en nuestra mente, discerniendo si está alineado con la verdad de Dios o si es un engaño del enemigo. Los pensamientos que no se alinean con la palabra de Dios deben ser rechazados y reemplazados por la verdad de las Escrituras. Por otro lado, este proceso no es algo que podamos hacer solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien es nuestro guía y maestro. En Juan capítulo 16 versículo 13, Jesús promete que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Es el Espíritu quien nos ilumina y nos ayuda a entender las Escrituras en un nivel más profundo, aplicándolas a nuestras vidas de manera efectiva. A medida que dependemos del Espíritu para la renovación de nuestra mente, descubrimos que nuestros pensamientos empiezan a alinearse más con la voluntad de Dios y menos con las influencias del mundo. La renovación de nuestra mente también tiene un efecto directo en nuestras emociones y acciones. Cuando nuestros pensamientos están alineados con la verdad de Dios, nuestras emociones se estabilizan y nuestras acciones reflejan nuestra fe. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Esto significa que la renovación de nuestra mente debe llevarnos a una vida de obediencia activa. No basta con conocer la verdad, debemos vivirla. La renovación de nuestra mente es un proceso que dura toda la vida. Siempre habrá nuevas áreas donde necesitamos crecimiento y transformación. Pero a medida que nos comprometemos a renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, experimentaremos una transformación continua que nos llevará a una mayor libertad y santidad. Es un camino que requiere disciplina, pero los frutos de una mente renovada son invaluables: paz, gozo y una relación más íntima con nuestro Señor. Renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios no es solo una estrategia para evitar el pecado y los malos pensamientos, es una disciplina espiritual esencial que nos transforma desde adentro hacia afuera, alineándonos más plenamente con la voluntad de Dios y preparándonos para vivir una vida que le agrada. Otro aspecto esencial en la lucha contra el pecado y los malos pensamientos es la importancia de mantener una vida de oración constante y ferviente. La oración no es simplemente una lista de peticiones que presentamos a Dios, sino un diálogo continuo con nuestro Creador,
Un intercambio profundo que transforma nuestro ser y nos capacita para enfrentar las tentaciones y las dificultades de la vida. La oración, en su esencia, es un acto de humildad. Reconocemos nuestra dependencia de Dios y su capacidad para hacer lo que nosotros no podemos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 se nos instruye a orar sin cesar. Esta exhortación no es una mera sugerencia, sino una indicación de que la oración debe ser un flujo constante en nuestra vida diaria. No se trata solo de momentos específicos durante el día, sino de un corazón que está constantemente en comunión con Dios, en busca de su guía y fuerza. Cuando vivimos una vida de oración, estamos cultivando una relación íntima con Dios. Esta cercanía nos ayuda a discernir su voz entre las muchas voces que claman por nuestra atención. Jesús mismo modeló este tipo de vida de oración, a menudo retirándose a lugares solitarios para orar. Como se menciona en Lucas capítulo 5 versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempos de oración intensa, ¿cuánto más nosotros? La oración nos alinea con la voluntad de Dios y nos da la fuerza para resistir las tentaciones que intentan desviarnos. Además, la oración es una herramienta poderosa para renovar nuestra mente y protegernos de los malos pensamientos. Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, vemos que la oración no solo nos ayuda a presentar nuestras preocupaciones a Dios, sino que también nos concede su paz, una paz que guarda nuestra mente y corazón de las ansiedades y preocupaciones que pueden llevarnos al pecado. A través de la oración, también aprendemos a confiar más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas. Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 6 nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra necesidad de la dirección de Dios en cada área de nuestra vida. Esta confianza nos ayuda a enfrentar las tentaciones con una perspectiva diferente, sabiendo que no estamos solos en nuestra lucha. Otra dimensión crucial de la oración es la intercesión. No solo oramos por nuestras propias necesidades y batallas, sino también por las de los demás. En Efesios 6 y 18, Pablo nos insta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La intercesión nos ayuda a levantar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, sabiendo que también están enfrentando luchas similares. Al orar por otros, nos unimos en el cuerpo de Cristo, fortaleciendo nuestra fe colectiva y ayudándonos mutuamente a resistir el pecado. La oración también nos conecta con el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 versículos del 26 al 27 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta intercesión del Espíritu es crucial porque hay momentos en que no sabemos cómo orar o qué pedir. Pero el Espíritu Santo, que conoce nuestras debilidades y nuestras necesidades más profundas, ora por nosotros, asegurando que nuestras oraciones estén en línea con la voluntad de Dios. Además, la oración nos ayuda a desarrollar un carácter más como el de Cristo. En la oración, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también nos sometemos al proceso de ser moldeados y transformados por Dios. Como dice Santiago capítulo 5 versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración nos fortalece, nos purifica, y nos lleva a una mayor conformidad con la imagen de Cristo. Por último, la oración nos da la victoria en las batallas espirituales. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La oración es una de nuestras armas más poderosas en esta batalla espiritual. A través de la oración, podemos derribar fortalezas, resistir al diablo, y mantenernos firmes en la fe. En conclusión, la oración no es solo una disciplina espiritual, sino una necesidad vital para todo creyente.
Es en la oración donde encontramos la fortaleza para resistir el pecado, la sabiduría para discernir la verdad, y la paz que guarda nuestros corazones y mentes. A medida que cultivamos una vida de oración, descubrimos que estamos mejor equipados para enfrentar las tentaciones y vivir una vida que honra a Dios en cada aspecto. Para culminar nuestra exploración sobre cómo evitar el pecado y los malos pensamientos, debemos considerar la importancia de la comunidad cristiana en este proceso. Dios no nos llamó a vivir nuestra fe en aislamiento, por el contrario, nos diseñó para vivir en comunión unos con otros, apoyándonos y edificándonos mutuamente. En Hebreos capítulo 10 versículos del 24 del 25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad cristiana es un refugio y un recurso esencial en la lucha contra el pecado. Uno de los mayores peligros que enfrentamos es la tentación de aislarse. El enemigo sabe que cuando estamos solos, somos más vulnerables a sus ataques. Sin embargo, al mantenernos conectados con otros creyentes, encontramos la fuerza para resistir las tentaciones y los pensamientos negativos. Proverbios capítulo 27 versículo 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este versículo nos recuerda que el compañerismo cristiano es una herramienta de afilamiento espiritual, donde nos fortalecemos unos a otros para ser más efectivos en nuestra caminata con Cristo. La confesión mutua es otro aspecto vital de la comunidad cristiana. Santiago capítulo 5 versículo 16 nos instruye: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes de confianza, no solo aliviamos la carga emocional que llevamos, sino que también abrimos la puerta para que la sanidad y la restauración entren en nuestras vidas. La confesión nos ayuda a mantenernos responsables y a recordar que no estamos solos en nuestras luchas contra el pecado. La rendición de cuentas es fundamental para mantenernos en el camino correcto. Todos necesitamos personas en nuestras vidas que nos desafíen, que nos pregunten cómo estamos manejando nuestras tentaciones y que oren por nosotros cuando enfrentamos dificultades. En Eclesiastés capítulo 4 versículos del 9 al 10 se nos enseña: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Este pasaje resalta la importancia de tener compañeros espirituales que nos levanten cuando caemos y nos animen a seguir adelante. La comunidad también nos proporciona modelos a seguir, ejemplos de fe y santidad que podemos imitar. Pablo, en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la comunidad, encontramos a otros creyentes que han recorrido el camino antes que nosotros, que han enfrentado y superado las mismas luchas que nosotros enfrentamos. Al observar sus vidas, aprendemos cómo aplicar las verdades bíblicas de manera práctica y efectiva. Además, el servicio mutuo en la comunidad es una manera poderosa de mantener nuestra mente y corazón enfocados en lo que realmente importa. Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos exhorta a sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando servimos a otros, desviamos la atención de nosotros mismos y de nuestras propias tentaciones, y nos enfocamos en las necesidades de los demás. Este acto de servicio no solo beneficia a quienes servimos, sino que también nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a mantener una perspectiva correcta. La adoración corporativa es otra faceta vital de la vida comunitaria. Cuando nos reunimos con otros creyentes para adorar a Dios, experimentamos una dimensión de su presencia que es diferente a cuando estamos solos. Jesús nos prometió en Mateo capítulo 18 versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos asegura que cuando nos reunimos en su nombre, su presencia está con nosotros de una manera especial, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra mente y espíritu. La comunidad cristiana es un lugar donde experimentamos el amor incondicional de Dios de manera tangible. En Juan capítulo 13 versículos del 34 al 35, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este amor no es solo un sentimiento, sino una acción concreta que se manifiesta en cómo nos cuidamos, oramos y sacrificamos por los demás. En una comunidad que vive este tipo de amor, el pecado y los malos pensamientos encuentran menos espacio para florecer, ya que el amor de Dios se convierte en el ambiente predominante. En conclusión, evitar el pecado y los malos pensamientos es un proceso multifacético que involucra nuestra relación con Dios, nuestra disciplina personal, y nuestra vida en comunidad. Ninguno de estos aspectos puede ser descuidado si deseamos vivir una vida que honre a Dios y refleje su santidad. Es en la comunidad cristiana donde encontramos apoyo, rendición de cuentas, y el ejemplo de cómo vivir una vida que agrada a Dios. En conjunto con la oración, la renovación de la mente, y una vida de adoración, la comunidad se convierte en un pilar fundamental para mantenernos firmes en nuestra fe y libres del pecado.